Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de los estados emocionales y cómo estos influyen en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando emociones como la angustia o la desesperación se nos instalan en el cuerpo y nos hacen perder nuestro equilibrio interno? Así comenzamos. Bueno, y para hablar de cómo influyen nuestras emociones en nuestra vida cotidiana, hemos invitado a la señora María Guadalupe Butera, que es counselor y facilitadora de procesos de cambio con una mirada espiritual. También autora del libro Nuestra Vida Emocional. ¿Cómo estás, María Guadalupe? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, muy bien, gracias. Bueno, contanos un poco, ¿cómo es esto de las emociones en nuestra vida? Yo decía que a veces hay emociones como la tristeza o la desesperación que se apoderan de nosotras y bueno, lamentablemente a veces hacen estragos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Así es, la dimensión emocional no podemos dejar de reconocerla, ¿no? Y nos conectamos con nuestras emociones a través del cuerpo. Hoy resulta esencial para poder tener una vida en plenitud que aprendamos, no hemos sido formados en esta cuestión. Claro. Entonces hoy urge, ¿no?, que aprendamos a conectar con nuestras emociones y aprendamos también a qué hacer con ellas, ¿no? Claro. Las emociones nos conectan con lo profundo de nuestro interior, ¿no? Es como una brújula que nos van señalando, ¿no?, el camino hacia nuestro interior y hacia cómo estamos verdaderamente, ¿no? Claro. Yo decía qué pasa con emociones como la tristeza o la desesperación, porque a veces pueden ocurrir cosas como, por ejemplo, la pérdida de un familiar, una separación, y uno se siente realmente triste. Es un poco como inevitable eso. La cuestión me parece a mí que tiene que ver, a lo mejor vos lo dirás, con que se instalan todo el tiempo con nosotros y no hay manera de que no sea así, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto sucede? Situaciones como mencionaste, es natural sentirse triste, con lo cual ahí lo que tenemos que hacer es reconectarnos con el dolor y permitirnos sentir esa tristeza profunda, ¿no?, cuando se trata, como vos decís, de un duelo por un ser querido, ¿no? Ante una situación así, en realidad, al no haber sido formados muchas veces huimos del dolor. Claro. Y eso hace que nos lo llevemos puesto al dolor, ¿no?, en el cuerpo, a lo largo del tiempo. Entonces, cuando es una situación dolorosa, es esencial que nos permitamos sentir profundamente ese dolor. Bien. Ante un duelo de un ser querido, si tengo que estar 4 o 5 días en casa, que alguien se ocupe de mí, solo dormir, llorar y comer, lo tengo que hacer. Bien. No huyamos del dolor, porque el secreto es encontrarnos cara a cara con nuestra verdad. Y si nuestra verdad es el dolor por un fallecimiento, necesitamos tomar contacto con ese sentimiento, con esa emoción, porque eso va a ser lo que va a posibilitar transformar, ¿no?, esa energía de dolor en una energía que pueda ser utilizada al servicio de la vida, ¿no? Claro. En algo que nos haga bien. Permitirnos vivir esa emoción, porque muchas veces uno viene de una separación, la pérdida de un hijo y te dicen, bueno, salí, andás, no te quedes llorando. Es terrible. Y a veces es necesario. Exactamente, eso sería huir del dolor. Claro. Y además no necesitamos recetas, no necesitamos que nadie nos diga nada. Cuando transitamos esas situaciones dolorosas, lo que necesitamos es encontrarnos con nosotros mismos y muchas veces solo la compañía, pero no que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, porque nuestro interior, nuestro ser verdadero, nuestro ser esencial, sabe perfectamente lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es, si es un dolor, si es un duelo, es llorar. Y lo tenemos que hacer. O hablar de lo que viví con esa persona. Claro. Y el otro, lo único que necesita hacer es estar, compañía, ¿no? Acá estoy. Está bien. ¿Y cómo nos conectamos con nuestras emociones, con nuestro ser interior? Nos conectamos a través de las sensaciones del cuerpo. Dijimos, no fuimos formados. Bueno, a ver, ¿cómo hago, María, para tomar contacto con mi vida emocional? Empezá a tomar contacto con qué le pasa a tu cuerpo. Entonces, cuando te sentís feliz, alegre y plena, a ver, ¿cómo se siente la felicidad en tu cuerpo? ¿Cómo se siente la alegría en tu cuerpo? Por el contrario, cuando estás triste o enojada, enojado, ¿cómo se siente la tristeza en tu cuerpo? Mucha gente lo siente en la garganta, otras en el pecho, otras en el estómago. Entonces, tomar contacto con las sensaciones corporales, porque el cuerpo es sabio y las emociones, ¿no?, se sienten y se perciben a través del cuerpo. Bien. Bien. ¿Y cómo hacemos cuando, bueno, está bien, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, uno vive una situación de dolor,
quedarse 4 o 5 días llorando. Pero ¿qué pasa cuando pasan los días y eso continúa dentro nuestro y no hay manera de sacarlo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En realidad, cuando nos permitimos vivir intensamente el dolor, esto se va después paulatinamente disminuyendo y uno empieza, ¿no?, a tomar contacto nuevamente con su vida cotidiana y de a poco, ¿no? Ahora, si pasa el tiempo, como vos decís, y esto se instala y realmente obstaculiza mi vida cotidiana, probablemente ahí tengo que pedir ayuda a un profesional adecuado. Claro, exactamente. Porque de repente hay casos... hay casos donde se necesita una ayuda farmacológica. Y hay otra cuestión, Gabriela, que es interesante mencionar. Cuando la emoción, el sentimiento es demasiado intenso en relación a la vivencia que estoy teniendo, esto es una gran oportunidad para que tomemos contacto con que probablemente hay algo en mi historia de vida que no he mirado, ¿no?, o que permanece en el inconsciente, y de repente esta emoción como que se reactiva en este aquí y ahora, ¿no? Claro. Entonces, si es demasiado sobredimensionada la emoción, aprovechemos la situación, a lo mejor necesitamos una ayuda no profesional para revisarnos, a ver qué hay en mi historia de vida, ¿no?, pendiente, para que esta emoción se reactive de esta manera sobredimensionada. Por ejemplo, una tristeza, a lo mejor una persona no tiene motivos para estar, ¿no?, demasiado, sí, con un estado de ánimo, ¿no?, bajoneado, como claro, se dice. Me sale todo bien, pero estoy triste. Exacto. ¿Cuántas personas dicen, no sé lo que me pasa, claro, pero no puedo disfrutar todo lo que tengo? Bueno, ahí es una gran oportunidad, porque probablemente esta emoción tiene que ver con algo de tu propia historia, en general de la niñez. La mayoría hemos tenido alguna historia en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, ¿no? Y de repente eso pasa a un nivel inconsciente, nos olvidamos, pero el cuerpo no se olvida, ¿no? Ahí aparece el tema de la memoria celular. Esto nos lo llevamos puesto y algo en este aquí y ahora me lo reactiva. Claro. Entonces es una oportunidad de conectarme con esta emoción, ¿no? Y en estados de meditación podemos ir revisando, ¿no?, qué me viene a decir esta emoción. Cuando en mi vida sentí esta emoción por primera vez. Exacto, ¿no? Y esto es posible hacerlo. De hecho, es lo que hago, ¿no?, como counselor, digamos. Claro. A partir de las emociones y de las sensaciones corporales, podemos navegar mar adentro e ir a las profundidades de nuestro interior y encontrarnos con la verdad de nuestra historia. Vos hablás de anteojos emocionales. ¿Qué son los anteojos emocionales? Anteojos emocionales, en realidad, tiene que ver con esta cuestión de ver y de reconectarnos con nuestras emociones. Eso simplemente. Sí, digamos. Simplemente. Bueno, María Guadalupe, te agradecemos muchísimo la presencia en el programa. Gracias a vos. Que hayas estado aquí y nos permitas empezar a dilucidar este tema de los estados emocionales. Muy amable, ¿eh?